Hola, buenas tardes, Armando. Buenas tardes al equipo y a la audiencia de la radio. Bueno, hablaba de esto, ¿no? Del desafío que están afrontando en el arranque de la gestión, que, bueno, es esta salida de los aportes nacionales, algo hemos hablado, pero así todo encarando con fondos propios, con estas oportunidades que encuentren en la toma de fondos autorizada por la legislatura. Entiendo que también un plan más ambicioso en esa materia, ¿no? En materia de infraestructura. Así es, por distintas líneas, estamos construyendo el recorrido que la provincia tiene que empezar a transitar para resolver un tema de infraestructura edilicia en materia educativa que tiene muchos años de atraso y de postergación, de planificación, además también hay que decirlo, porque en los últimos años se han construido algunas escuelas o se han intervenido con obras importantes en varias escuelas, pero de manera, en términos generales, digamos, sin la planificación y la evaluación adecuada de las prioridades que el sistema tiene. De hecho, en el año 2015, el área de planeamiento que tenía el Consejo Provincial de Educación fue desafectado de esa tarea y en el año 2018 se disolvió. Y el déficit de infraestructura que presenta el sistema hoy me parece que se explica en parte también porque las decisiones que fueron que fueron tomándose para decidir en dónde se invertía en educación no tenían suficiente fundamento estadístico, ¿no? Y respondían más a variables estrictamente políticas de a dónde se ponía un edificio, dónde se hacía una ampliación o se ponía un zoom, y entonces fue desconociéndose por dónde pasaban las urgencias del sistema. Y creo que parte de eso explica lo que nos ocurre en Plotier, lo que nos ocurre en Chañar, lo que nos ocurre en Añelo, en Rincón, lo que nos ocurre en el propio Neuquén Capital, pero también la desatención de los edificios del interior, que no requieren inversión en obra nueva, pero que requieren tareas de mantenimiento mayor de las que se venían haciendo. ¿Y se puede cuantificar ese déficit, digo, de un modo general? ¿Cuántas escuelas le faltan a Neuquén? ¿Cuántas aulas para cuántos chicos Y o mira, chicas? tomando un primer dato así más genérico, que es el de los edificios que están funcionando en lugares conveniados, alquilados o con contenedores o tráiler, para hablar solamente de inicial, primario y secundario, que es el ciclo obligatorio, estamos hablando de 44 escuelas. 44 escuelas que no hay, digamos, Que no cuya hay. matrícula está en esas condiciones que mencionás en diferentes tipos Sí, entre comillas, aulas, digamos, ¿no? sí. Después, si querés, si hablamos de infraestructura deportiva, que es parte también de el contenido curricular de inicial, de primaria y de media, nos faltan staff o Zoom en condiciones de hacer actividad física en prácticamente todas las escuelas o en todas las regiones. Y si nos vamos cada vez a las otras modalidades, si hablamos de artística, el déficit es prácticamente total, son muy pocas las escuelas o los centros de iniciación artística o las escuelas de arte que tienen sus propios edificios. Hay una falta de planificación que explica de manera completa el funcionamiento o los déficits de funcionamiento del sistema. Claro, claro, y la presión sobre el presupuesto que se encuentran. ¿Cuál es la explicación o cuál es bueno, algo hablabas, ¿no? En el arranque esto de algún compromiso político más que una planificación respecto de lo que se necesita por zona. Cuando hablaron con la gestión anterior, ¿tuvieron algún tipo de respuesta en ese sentido? ¿Pudiste hablarlo? Digo, al margen de, bueno, si sirve o no buscar la culpa, está bueno saber por qué no se hizo, digamos. No, la verdad, primero que son todas cuestiones que son estructurales y que aún habiendo mediado esta conversación, hay acciones que para las que vamos a necesitar, te diría, prácticamente toda la gestión para resolverlo. El plazo de ejecución de una escuela técnica de esas 7 que el Gobierno Nacional comprometió con la provincia y que vamos a insistir que ejecute, es un plazo de cerca de 2 años, y entonces pensando que todo fuera como nos gustaría y que se apruebe el financiamiento de esas obras y que se liciten y que se inicien este año, estamos hablando de una escuela que va a funcionar en condiciones poco adecuadas y paliativos de su espacio físico por los próximos mínimamente 2 años. Entonces, es muy estructural y digo, no se hubiera resuelto aún mediando esa charla. La realidad es que en la estructura, en la organización de los tiempos del gobernador,
al momento de ir anunciando los responsables en distintas áreas del gobierno. El anuncio del Ministerio de Educación fue de los últimos cerca de asumir, y entonces yo no fui parte de esa transición, aun cuando me llegaban, por supuesto, los informes de educación, que ciertamente los hubo en el marco de la transición, pero que no tenían la información que a nosotros nos parecía importante que tuvieran, y aunque fue requerida en las sucesivas reuniones, no llegó completamente. Entonces, no tuvimos ese panorama tan completo. Pero insisto, aún de haberlo tenido, esta situación que es muy natural, no hubiéramos podido... Claro. Sí, es resolverlo. Es mediano a largo plazo, claro. En los efectos finales de la conclusión de una obra. Soledad, estuvieron con Sandra Petovelo aquí en la provincia de Neuquén. Entiendo que vos también estuviste en esa reunión. Sí, también participé de la te pregunto a propósito de esto que mencionabas, ¿no? De las obras que dependen del financiamiento nacional, al margen de esa postura drástica que viene planteando el gobierno nacional. ¿Creen que hay chances de que, o hay algún compromiso ya establecido y acaso lo desconozca, esto de le vamos a mandar fondos para que terminen esas escuelas técnicas o parte de lo que necesiten en la medida de que vayan abriendo ese grifo? ¿Está hablado eso? ¿Puede darse? No, le hicimos nosotros, estábamos en esa reunión con la directora de UPF, la diputada nacional Tania Bertoldi, con la secretaria de Obras Públicas, con Tania Coletti, con otros ministros y ministras también, pero en particular con esas tres compartimos la información alrededor de las obras públicas que necesitamos en educación. Le presentamos un detalle de las obras que con financiamiento nacional hoy tenemos paradas, del estado de los 7 expedientes de las 7 escuelas técnicas que se comprometieron a través de INET con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia. Simplemente tomó las nóminas y el detalle que le presentamos y no hubo mayores compromisos al respecto, más allá de lo cual el gobernador está insistiendo en la necesidad de cumplir con ese y de completar ese financiamiento. Lo que la semana que pasó anunciamos fue que, independientemente del curso de esa gestión, esas obras que están iniciadas y que tenían originalmente previsto financiamiento de Nación, se van a costear con fondos de la provincia mientras hacemos la gestión del financiamiento nacional. Es decir, no lo vamos a condicionar. Claro, claro. Estamos hablando con Soledad Martínez, la ministra de Educación de la provincia de Neuquén. Soledad, estuvieron... Bueno, o el gobierno estuvo lanzando y el grueso de los ministros participando de ese lanzamiento y esa actividad de la que también ya venimos hablando acá, la regionalización de la provincia. ¿Qué tanto es un vector para estas obras escolares? ¿Cómo se van a terminar? ¿Cuál es el plan de ustedes en ese sentido? Me imagino que es extensísimo, pero digo, te pido algún resumen en ese sentido. Vos me decís, habían otro tipo de prioridades, estamos viendo esto, y te pregunto yo qué están viendo y en ese sentido si la regionalización, bueno, es parte de todo ese plan de andamiaje de obras previstas en la gestión, ¿no? Sí, la verdad es que para nosotros va a ser una parte central de estas definiciones que se sustentan en, por supuesto, siempre una pata muy política, porque de eso se tratan las gestiones, pero fundamentalmente de información estadística y también de la incorporación para la toma de decisiones de la mirada de otros actores, que es parte de lo que el proceso de la regionalización nos está proponiendo. Entonces nosotros planteábamos la semana que pasó con el gobernador, con mucha claridad para no generar equívocos, que las 166 obras que el presupuesto del año 2024 prevé para educación, para este año que estábamos cursando, son obras que nosotros vamos a rediscutir a la luz del debate región por región, porque el modelo de escuela secundaria que queremos para cada región va a depender también de los perfiles que en la región construyamos, de la cantidad de alumnos que necesitan o que requieren garantizarse un lugar en una secundaria de estas características. La formación profesional se alimenta también de esas mismas definiciones. El proyecto de desarrollo de región también nos va a hacer orientar algunas decisiones en materia de educación, así que para nosotros va a ser central más allá de las urgencias que tienen que ver con atrasos en decisiones, más allá de eso va a ser central en las decisiones que vamos a tomar a futuro. Clarísimo. Soledad, muchísimas gracias por estos minutos. Que tengas buena tarde. Muchas gracias a ustedes, Fernando. Buenas tardes.